Despertar después de una cirugía no es solamente abrir los ojos, es abrir el alma a un despertar emocional, espiritual, incluso a una nueva etapa de vida. Hola, soy Tomás Moreno y quiero compartir contigo una experiencia muy personal. Mi proceso antes, durante y después de una intervención quirúrgica. No lo hago para hablar de mí, sino porque sé que hay muchas personas enfrentando momentos similares, con incertidumbre, preguntas, temor. Y creo que esta historia puede dar esperanza a alguien. Entonces, vale la pena contarla. ¿Por qué comparto esta pequeña historia y reflexión? Sabes, cuando estás a punto de ser operado, te enfrentas a muchas cosas. Por ejemplo, temores, preguntas, limitaciones. Yo también lo viví. Pero en medio de todo, descubrí algo, que hay belleza en medio de los procesos. Hay lecciones que solo se aprenden en medio del dolor. Y hay despertares que no suceden en la comodidad. Por eso quiero contarte cómo lo viví, lo que me ayudó, lo que me transformó. Pero otra razón, algunos han estado preguntando por qué no he vuelto a publicar. He aquí una de las razones. Pero quédate hasta el final. Creo que esta historia, esta reflexión puede ser de utilidad para ti o para otro que esté pasando por alguna circunstancia difícil. Hablemos del proceso. En la parte preoperatoria, me refiero a los días previos, fueron una especie de mezcla de emociones. Agradecimiento, de hecho, por tener la oportunidad de ser intervenido, pero también no puedo ocultarlo, el temor a lo desconocido. Se pasa por diversos exámenes, tanto físicos, de laboratorio, pero también una prueba desde el punto de vista espiritual. El cuerpo entonces comenzó, vamos a decirlo de esta manera, a prepararse, tanto en lo físico como en lo mental, en lo espiritual. Lo bueno, en medio de todo esto, es que recibí el apoyo médico, el apoyo de mi familia, el apoyo de amigos, a los que me refiero, amigos incondicionales. Todo fue parte de mi preparación. Y me di cuenta de algo. No se trata solo del cuerpo, se trata del todo. Obviamente, no queda allí, porque de allí pasamos a lo que sería en este caso esa parte complicada, la intervención. Por ejemplo, la noche previa antes de entrar al quirófano, me dormí recordando un salmo en el cual he estado meditando durante este proceso. Me refiero al precioso Salmo 46, en donde el autor hace referencia a Dios y cuando habla de Él se refiere a Dios como su amparo, como su fortaleza. Eso trajo a mi memoria la pregunta: ¿es Dios tu amparo? ¿Es tu fortaleza? Por ello, al entrar al quirófano, ¿cuál es un acto de entrega? ¿Qué sucede? Te desconectas del control y confías. Cierras los ojos sin saber exactamente
cómo será el despertar. Así que mi último pensamiento allí fue: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y entonces sucede. El momento del despertar. Escuché una voz: Señor Tomás, todo salió bien. Ya su esposa y su hija le vieron. Lentamente abrí mis ojos y lo primero que sentí fue tranquilidad, sin esconder que estaba acompañada de incomodidad, una especie de peso, pero también una certeza: estoy vivo. Qué interesante. Fue un despertar distinto, no solo el de volver a la conciencia, sino el de volver a la vida con otra perspectiva. Y mientras pasaban los minutos, entendí que ese era mi nuevo despertar, que algo había cambiado, no solo por dentro, sino también en mi manera de mirar la vida. En ese proceso, obviamente pasamos a lo que es la parte posoperatoria y ese proceso de recuperación. La recuperación ha sido más rápida de lo esperado. He tenido que aprender a confiar en el proceso, a aceptar la ayuda, seguir una dieta, terapias. De igual manera, el acompañamiento médico, el cual ha sido muy especial, así como el gran apoyo familiar, mi esposa, mis hijos cercanos, y el acompañamiento en la distancia de amigos incondicionales. Cada día ha sido, fue y sigue siendo una oportunidad para volver a empezar. Ahora, yendo un poco más allá del cuerpo, de ese contexto preoperatorio, la intervención, el proceso de recuperación, me ha hecho pensar que todos necesitamos en algún momento un nuevo despertar. Despertar, por ejemplo, del letargo espiritual o de la rutina, del miedo, del desánimo. Usted puede agregar algún otro. No importa si estás pasando por una cirugía o por una etapa difícil de la vida, siempre hay posibilidad de empezar de nuevo. Dios está presente, aún en las salas frías de un hospital, aún en medio del dolor. Y Él nos regala nuevos comienzos. Como expresó un salmista, quien dijo, expresando su relación y vínculo con Dios, seguramente en medio de grandes dificultades, dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso lo puede encontrar en el Salmo 23 en la Biblia. Finalmente, si estás enfrentando un proceso similar, si estás pasando por la pérdida de un ser querido o cualquier otra situación complicada, difícil, quiero animarte y expresarte: no estás solo. Hay esperanza, pero también hay posibilidad de recuperación. Y hay un propósito después del dolor, después de estas circunstancias y situaciones. Me encantaría
que compartas tu historia en los comentarios, allí en la caja de comentarios de YouTube. O si necesitas apoyo, oración, compártelo, pídela. Esta es mi historia, esta es mi experiencia. Y si te ayudó, me gustaría que la compartas con alguien que lo necesite o con otros. No sabemos si realmente está pasando por alguna situación y no la comparte. Creo que este mensaje, que esta historia puede ser de utilidad. Recuerda, no solo se trata de despertar físicamente, sino de abrir, en este caso, el corazón a lo nuevo, a algo que Dios quiere o puede hacer en ti o en muchos. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta publicación, de esta historia. Como te expresé, me gustaría que puedas compartirla con otros. Es mi historia, es mi experiencia. Alguna vez tenemos que hablar un poco de nosotros. Y eso es lo que he hecho en esta oportunidad. Espero que pueda ayudarte. En realidad, es lo que he denominado mi nuevo despertar. ¿Tienes posibilidad de tener un nuevo despertar? ¿Un nuevo abrir de ojos? Es posible. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por tu apoyo. Bendiciones.